Saludamos al senador de Renovación Nacional por la región metropolitana, integrante además de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Manuel José Osandón. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, senador, Hola, hola. Hola, senador. Quería conversar, o queríamos conversar con usted respecto de esta ley de usurpaciones, el veto ingresado por el gobierno o los vetos, pero antes de ir al punto que quizás sea el más polémico, partir preguntándole y para ir despejando también el tema respecto de los dos que por ahí leí en algunos medios de prensa, usted me puede confirmar o desmentir si es que es así la situación, respecto de dos puntos en los que habría cierta concordia en que se podría avanzar en algunas modificaciones. Por ejemplo, respecto de la autotutela y también de las usurpaciones temporales. ¿Cómo ve eso usted, senador? ¿Se estaría en pos de aceptar lo que propone el gobierno en estos vetos en esos puntos? A ver, mira, aquí está un tema general que no se puede llegar y separar porque primero hay que ver la forma como se va a votar y eso tiene que definirlo el presidente del Senado. Si es separado, si... Pero mira, aquí hay una cuestión que es conceptual. Aquí el gobierno está dando una señal equívoca y a mi juicio muy grave. Primero, una usurpación, una toma, hablemos en buen chileno, ¿es violenta o no es violenta? Para mí, todas las tomas son violentas. Y si alguien se mete a mi casa, aunque no rompe ninguna chapa, y se toma mi casa, aunque yo no esté, es violenta. Están violando mi privacidad, están violando mi hogar. Y ese es un tema que es bien complicado, porque el gobierno tiene un tema ideológico sobre eso. Y lo otro es la famosa necesidad habitacional. O sea, ellos indirectamente están avalando que tú puedas tomarte un terreno porque tú no tienes casa. Así de claro. Entonces, no solo eso atenta contra la propiedad privada y los derechos básicos de cualquier ciudadano, sino que además está perjudicando a miles y miles de personas que postulan a un subsidio habitacional legalmente para tener una casa y que son al final dejados de lado porque otras personas que ilegalmente se toman un terreno necesitan, ¿no es cierto?, o se les da un subsidio antes que a esas personas. Y eso es sumamente complicado porque cuando aquí ellos cambian que una toma no tenga cárcel, sino que es una multa, porque en el fondo robarse un celular es mucho más grave que ir a tomarse una casa o un terreno, porque aquí siempre se piensa de las tomas, grandes latifundios, no, aquí estamos hablando de la toma de una casa, las casas ocupan, un sitio. Me parece que la señal es muy mala, la ley estaba impecable. Sí reconozco que en el tema de la legítima defensa permanente podría haber habido abusos en algún minuto y eso yo creo que el gobierno en parte tiene razón. Senador, buenos días. Buenos días. Usted ha planteado que efectivamente esto siempre es violento y comentábamos con Claudio al principio de que la violencia sobre las cosas o sobre las personas es algo que en algunos momentos puede distinguirse como violencia simbólica. Si alguien entra a un terreno baldío desocupado, donde no hay nadie, y no entra por la fuerza porque ese terreno no tiene las protecciones correspondientes, efectivamente no hay ni fuerza sobre las cosas ni sobre las personas, pero alguien podría decir, ese terreno es de mi propiedad y desde el punto de vista simbólico a lo mejor yo me siento agredido y me siento violentado, y yo lo puedo entender desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista de las penas, senador, ¿no sería lógico tener una graduación distinta más allá de la multa? Porque acá se plantea como si los vetos dejaran sin ningún tipo de sanción el tomarse la propiedad ajena. Y eso no es así. Yo entiendo que hay sanción en todos los casos. Lo que pasa es que lo que se está planteando es gradualidad en la sanción. No puede ser lo mismo que un grupo que entra armado a punta de pistola a robarle a la casa de alguien o a tomarse un terreno, por ejemplo, que el indigente que pone su carpita en un terreno que encontró vacío, senador. Primero
Esto no es simbólico, es real. Segundo, aquí no estamos hablando de un indigente que puso su carpita. Pero es que eso podría ser sancionado también. Pero no, o sea, sí, pero en el fondo eso no es una toma. Eso lo van a sacar el indigente, normalmente hay distintos problemas, pero lo que estamos hablando es que aquí hay una realidad. Vaya al norte, pues. El norte están todos los terrenos tomados que son fiscales, que están abiertos y que además hay una cosa que también es práctica. Yo conozco cualquier cantidad, yo fui alcalde, el gran problema que teníamos en terrenos, sean municipales como privados, es que usted ponía un cerco, tenía todo impecable y le robaban todo a la semana. Le robaban el cerco, todo, entonces al final queda abierto y cualquiera puede entrar. No, pues, o sea, hoy día el desorden es tan grande, la cantidad de hectáreas tomadas es tan increíble. Mire, esto se ha transformado en un negocio inmobiliario, pues. Yo le quiero contar que el año antepasado llegó una señora, que yo conozco, la Sarita, a hablar conmigo. Me dijo, oiga, ¿por qué no me presta 500.000 pesos? ¿Qué le dije? ¿Para qué querés 500.000 pesos, Sarita? No, es que mire, en mi casa yo tengo unos haitianos, una mujer haitiana que tiene una guaguita que está enferma, y yo quiero regalarle un sitio. Entonces, en la propiedad de Casas Viejas, que es una toma, venden en 500.000 pesos los sitios, porque aquí hay un verdadero negocio inmobiliario. Eso porque como no pasa nada y la multa es nada, entonces yo creo que aquí no hay que ser iluso. Las tomas son tomas y esa cuestión se degeneró. Y aquí no se trata de cadena perpetua ni mucho menos, pero fíjese que a mí me tocó un caso a comienzos del año pasado en Pirque, en que un grupo de personas se fue a tomar un terreno y ellos apostaban a las 12 horas, porque si a las 12 horas no te sacan, te quedas ahí nomás, pues. Y el dueño del terreno, que estaba en China, no había cómo ubicarlo por el cambio de hora, y si no es porque un grupo de vecinos se meten y amenazan a las personas, ahí tendríamos una toma de nuevo, toma que después roba electricidad, agua, y además, súper injusto, pues. O sea, aquí hay que tomarse un terreno, miren la señal que estamos dando, hay que tomarse un terreno para poder tener un subsidio habitacional, y el Estado le da una categoría distinta a la persona que va a usurpar una propiedad privada porque tiene necesidad de vivienda. Así que si yo tengo necesidad de un auto, me voy a robar un auto. O sea, el robo es el mismo. Y además, aquí se va solo a los campos. ¿No han visto el problema de las casas ocupas? Y no hay cómo sacarlo, porque además esta ley mejora mucho la ley anterior, que es absolutamente eficiente, pero aquí hay un tema ideológico absoluto. Además, cosas que escuchan los discursos de algunos senadores socialistas, pues, que lo dijeron claramente, que la persona que tiene derecho a una vivienda, yo no sé dónde, de dónde leyeron que en Chile si tú tienes derecho a tener una vivienda digna y propia, te podés tomar el terreno del vecino. Así de claro. Sí. Y esto hay que pararlo de raíz, porque hoy día el problema es gravísimo. Y ahí se transforma en un problema sanitario, en un problema de seguridad, etcétera, etcétera. Además de lo injusto que es, pues, de que cuando tú postulas legalmente y cumples con todo lo que te pide el propio Estado, te castigan porque sus subsidios se lo dan a otros. Me parece que la señal que está dando el gobierno está cometiendo un error político inmenso, una señal que avala delincuencia, porque eso es delincuencia. Ahora, senador, bueno, más allá de que efectivamente hay un consenso de que hay un problema detrás de todas estas tomas multifactorial, ¿no? En el sentido de la crisis que es real en términos habitacionales, de la incapacidad del Estado también para dar solución a ese tema, y también respecto de lo que usted menciona, que efectivamente es una realidad, las mafias también que se han ido creando en torno a algunos de estos asentamientos, venta de loteo, etcétera. Hay un problema ahí que efectivamente es necesario abordar.
pero también está, no me voy a quedar en el ejemplo que daba Juanita, porque es una situación que podemos discutir y ahí también es la idea de que esto pueda quedar a interpretación de los jueces. Pero para que no nos pille el tiempo, senador, y ir avanzando también en otros temas que tienen que ver con esto, usted mencionaba que están a la espera de la decisión que tome el presidente del Senado respecto de la forma en la cual se va a votar o se van a votar estos vetos. ¿Qué espera en ese sentido? Mira, primero, a ver, esto pasa a la comisión, donde se va a discutir la Comisión de Seguridad, en la cual yo soy miembro. Yo espero que tengamos los votos de gente de la ex concertación que tienen sentido común y que saben que esta señal que se está dando es grave y que aquí hay una victoria del Partido Comunista y de la extrema izquierda que presionó al gobierno porque en este veto se trabajó técnicamente y podría haber sido mucho más simple, pero hay un tema ideológico. O sea, cuando tú crees que la gente tiene derecho a tomarse un terreno por una necesidad habitacional, ¿qué tenéis que hablar? No tenéis nada que hablar. Si partemos de una base, o sea, si yo soy pobre, tengo la necesidad, ¿puedo asaltar? Sí, porque si no tengo plata, podría asaltar una casa o a un vecino o un portonazo porque no tengo plata. Esa es la señal que estamos dando. O sea, ¿de dónde que el no tener vivienda propia te da derecho a tomarte un terreno? Y este se empieza a complicar cuando es tu casa, cuando es tu terreno, cuando es tu parcela, cuando es tu casa en la playa. Porque todos lo hablan al otro lado hasta que no les toca a ellos, pues. Entonces, esta señal que se está dando, y ojo, esto se ha ido degenerando. En el caso del famoso campamento que hoy se creó en Puente Alto, hay sicarios, hay mafia, hay droga. O sea, ahí no entran carabineros así nomás a patrullar hoy día. Es un lugar sumamente complicado, que se permitió gracias a que la ley era mala. Por eso se hizo. A vista y paciencia de todos, se creó un loteo irregular de una toma y hoy día es un antro delincuente. Senador, estamos pensando entonces que las tomas serían siempre antro delincuentes. Yo no creo que sea esa su idea, pero en todo caso, el combate al crimen organizado y a estos personajes que es real, porque ese es un hecho, ¿no es cierto? Hemos visto que lotean, que venden, que mantienen a la gente atemorizada, etcétera. Es materia de seguridad también, pero abordarla desde otro punto de vista, no solo desde el punto de vista de las usurpaciones. Ahí hay que el Estado Pero tiene. es parte con eso. Esta no es las tomas que habían hace 30 años atrás, que también eran ilegales, pero tenían un sentido distinto. Aquí hay un verdadero negocio, esta cuestión se prostituyó. Vayan al norte, pues. Vayan a Antofagasta. Senador, mi Vayan a pregunta, Arica. si efectivo, si nadie discute lo que usted está diciendo, porque eso es un hecho y lo estamos viendo. Lo Ya, que, pero eso porque ellos tienen derecho a tener, tienen una necesidad habitacional. ¿Eso les da derecho a tomar eso? No, por eso le Ese estoy es el diciendo tema. que en este caso, en este proyecto de ley, y mi pregunta va a lo que es el proyecto de ley, a los vetos, ¿no se podría haber buscado alternativas que efectivamente lograran consensos para combatir eso que usted ha señalado y que es real? Y Por no haber supuesto. caído en, por ejemplo, el riesgo de la autotutela o de la legítima defensa permanente, que es uno de los principales topes justamente que tiene el proyecto de ley. Eso está absolutamente acordado y en eso y eso lo conversamos en la mesa técnica. Sí, eso se podía arreglar sin ningún problema, porque sí es cierto que ahí puede haber abuso, pero es un abuso de vuelta, sí, porque en el fondo a ti te están agrediendo y te vas a defender. Sí, pero hay una Está bien. proporcionalidad, o sea, no Sí, podemos bueno, pero es caer en que eso. por eso, la proporcionalidad es que cuando tú estás en tu terreno y llegan 100 personas y se toman tu terreno, y si tienen necesidad habitacional, ellos no les pasa nada más que una multa. Pero insisto, sí podría darse una organización o violencia innecesaria y eso está bien. Y eso se arregló. Pero nosotros planteamos por tú que podían haber atenuantes, pues. Primero, eliminar absolutamente la necesidad habitacional. Eso no te da derecho a que te rajen nada. O sea, yo digo que no tengo casa y puedo tomarme un terreno y si me pillan, pucha, una pequeña multa y no Perdón, pasa para nada. aclararle a los auditores y a los televidentes que nos están viendo por Uchile TV.
Senador, los vetos que presentó el gobierno, ¿se argumenta que la necesidad habitacional sería un eximente? No, lo que pasa es que, o sea, sí, en el sentido de que no hay cárcel para el que entre, es una multa. Y esa es la gran diferencia que tiene. Nosotros lo que planteamos es que eso podría tener atenuante. En el fondo tienen cárcel, pero si la persona sale inmediatamente, si no destruye, porque ojo, hay gente que va, se toma una casa y en represalia la entrega 2 días después destruida, ¿y quién le devuelve a esa persona todo el daño que le hicieron? Porque además ese personaje tiene una multa porque tiene necesidad habitacional, pues. Así que él puede entrar y dejarte la grande. Entonces, ojo, se podían haber habido atenuantes para que en el fondo la persona que reaccionara inmediatamente en forma positiva, que entregara al tiro la propiedad, que no la destruyera, etcétera. Le voy a plantear el siguiente ejemplo para que me diga si usted, por ejemplo, estaría de acuerdo. En el caso de que no sea multa, ¿podrían haber, por ejemplo, penas sustitutivas que no necesariamente fueran cárcel? Por supuesto, por supuesto. El problema es que las famosas penas sustitutivas al final son un cacho a quien se las aplica, pues. Fíjense que cuando yo era alcalde había un juez que le daba con darnos trabajos sociales cuando pillaban a un joven robando, por ejemplo. Y al final teníamos que tener el estadio cerrado completo porque los que iban a trabajar con nosotros nos robaban todo. Era súper fácil, al final nos castigaban a nosotros. Es que estas cuestiones son súper idílicas, pero no son tan prácticas. Pero, por ejemplo, esa persona puede tener una multa o alguna pena alternativa, pero por supuesto. No, lo pienso porque, a ver, si alguien es pobre, se va a tomar una vivienda porque no tiene dónde caerse, ¿a qué multa va a pagar? Pues? Pero nadie nadie puede tomarse un terreno por ser pobre. Además, los pobres saben perfectamente la medida que se toman los terrenos. Más que pobres, son personas que están buscando tener una vivienda por un método más rápido, nada más. Ahora, senador... Está lleno de gente, y se los quiero decir, lleno de gente en las mismas condiciones, en la misma pobreza, que las aguantan las casas de sus papás, allegados, hacinados, que no se toman ni violan ninguna ley y cumplen con la ley para tener una vivienda y al final pierden los subsidios porque se los dan a quien se toman los terrenos. Ahora senador, ¿sí? que todo esto, todas estas consideraciones, todas estas interpretaciones que hemos estado haciendo en esta conversación queden sujetas a una resolución judicial, que finalmente sea un juez, que es básicamente lo que dice el veto, el que decida si es que esto eso me refería con la posibilidad de pena sustitutiva en vez de cárcel. Pena de cárcel o multa, pero ¿por qué no los convence? Porque he escuchado algunas declaraciones, déjeme terminar, senador, y le doy la palabra, sí. Que he escuchado a algunos dirigentes políticos decir, no, es que no podemos confiar en las resoluciones judiciales porque hemos visto algunos casos que hemos visto que han fallado de manera bastante cuestionable, pero tampoco la idea es que empecemos a legislar o a dudar permanentemente del Poder Judicial. Sobre la base de que algo no se va a hacer bien. En ese caso hay que corregir lo que no se hace bien. El que dijo eso está diciendo una estupidez. Esto no, aquí lo que se está dando a la ley, que haya algunas cosas prácticas y que sean automáticas. Por ejemplo, a ti te toman un terreno, ¿no es cierto? Hoy día. Pasaron las 12 horas. ¿Cómo recuperas tu terreno? ¿Ya? Pero lo de la flagrancia permanente se mantuvo, tengo entendido. Sí, eso es un gran cambio, pero por eso todo esto tiene una lógica, el cambio de toda esta cuestión. Pero resulta que cuando tú, en el fondo, primero, ¿cómo lo haces para restituir? Evitar que tú tengas que contratar un abogado, pues si hay que pagar un abogado, estar años en juicio para que te recuperen lo tuyo. O sea, al final salen premiados los otros y muchas veces hasta te ofrecen comprarte el terreno después del mismo servicio, después de que te han tenido votado 2 años. Esto tiene que ser lo más automático posible. Por supuesto que hay un montón de instancias que los jueces tienen que hacer y los jueces funcionan en Chile perfectamente. Yo no estoy de acuerdo en quién dijo esa brutalidad, pero la señal que se está dando por el gobierno es mala y el resultado de lo que ha pasado es... O sea, este es el único país en el mundo que tú llegas a Chile como migrante y te tomas un terreno privado o fiscal y no te pasa nada. Váyanse a Estados Unidos, pues. Váyanse a cualquier país, tómense un terreno, por favor, hagan ustedes el ejercicio, a ver cómo les va. Pero en Chile no. En Chile hay
propiedades enteras que son de todos los chilenos, porque son fiscales, están tomadas. Entonces, yo creo que en eso hay que ser súper firme porque el resultado ha sido desastroso. En algún minuto empezaron a disminuir los campamentos, se construían casas, todo, y hoy día nos fuimos para el otro lado, de nuevo, completo. Pero además no solo campamentos, tenemos el problema en la macrozona sur. Alguien dice, mira, yo ancestralmente este terreno era mío, así que me lo tomo, y con violencia, pero si no me ven, no pasa nada, no cuesta nada desarmar un alambrado, cortarlo, hacerlo desaparecer. En la práctica, lo que estamos viviendo hoy día está absolutamente descontrolado, y creo que la señal que está dando el gobierno es mala. Reconozco que en el tema de la legítima defensa permanente era peligroso y el gobierno sí tenía razón en ese punto. Bien, senador Manuel José Osandón, le agradecemos muchísimo y es de esperar que lleguen a algún tipo de acuerdo porque en caso de rechazarse, comentábamos hoy día en la mañana, muchos de estos vetos quedarían vacía la ley justamente de contenido y me imagino que ni al gobierno ni a la oposición le interesa que esa ley quede vacía, al contrario. Así es, pues esperemos que salga una buena ley y llegar a acuerdo. Gracias, senador. Que esté bien. Que estén bien. Luego, adiós. 8 de la mañana con 3 minutos, estábamos conversando con el senador Manuel José Osandón respecto de esta ley de usurpaciones que da para muchas interpretaciones. Ahí estuvimos compartiendo algunas con el senador. En las cosas en las que él tiene razón, porque efectivamente por algo el gobierno presentó el proyecto de ley, porque también me imagino que se da cuenta de que hay un problema. Sí, que hay un problema con el tema. La norma está desactualizada. Y que permite todo tipo de abusos, eso también es cierto, si eso nadie lo puede negar. Bueno, vamos a ver qué va a pasar finalmente con este tema. 8:03, Juanita, yo te tengo que despedir hasta mañana. Vamos a estar nuevamente a las 7 en punto mañana miércoles, pero Radio Análisis continúa, así que